Buenos días, mi nombre es José Sánchez y yo hoy les voy a hablar un poco sobre qué fue la arquitectura del romanticismo. Bueno, la arquitectura del romanticismo fue un movimiento artístico y cultural que se caracterizó por allá a mediados en el siglo XIX. Este movimiento se caracterizó por su enfoque en la emotividad, la individualidad y la conexión del pasado. Esta época fue marcada por la búsqueda de expresión arquitectónica que evocara sentimientos y despertara emociones en el espectador, a través de la creación de espacios que transmitieran una sensación de misterio, grandeza y nostalgia. Bueno, ahora ya sabiendo qué es la arquitectura en el romanticismo, vamos a pasar a sus características. La arquitectura en el romanticismo buscó su inspiración en estilos arquitectónicos de otras épocas, pero añadiendo elementos culturales de ese momento. La arquitectura romántica se extendió entre el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, viviendo su mayor momento de auge entre los años 1825 a 1875. A partir de 1880, la arquitectura romántica se vio sobrepasada por el surgimiento del eclecticismo. Así, la arquitectura romántica carece de unas características básicas, imitándose de los estilos arquitectónicos de época medieval, agregándose el prefijo neo, nuevo y renovado, delante del estilo, siendo el neogótico uno de los más estilos destacados. Ya sabiendo las características de la arquitectura del romanticismo, vamos a pasar a las características de las construcciones de la arquitectura romántica. La finalidad de estas era el pragmatismo, esto es, ser más útiles que decorativas. También cada país adoptó un estilo arquitectónico diferente o con notas distintas, aportando un significado distinto, desde convertirlo en un estado nacional, un estilo que refleje su estatus económico de las élites, o recrear el espíritu de una época tenida pero gloriosa. También se introdujeron nuevos métodos constructivos como las estructuras metálicas, la de ladrillos y tonos. También la arquitectura tuvo diferentes estilos románticos que fueron el neobarroco, el neobizantino, el neogriego, el neocolonial, el georgiano, el neoegipcio, el neogótico y el neomudéjar. Ya sabiendo qué es la arquitectura en el romanticismo, las características, ahora vamos a pasar al legado que nos dejó. Bueno, la arquitectura en el romanticismo nos dejó un legado duradero en la historia. Aunque el movimiento fue sucedido por otros estilos, su énfasis en la emotividad, la individualidad y la conexión con el pasado sigue influyendo en los diseños arquitectónicos contemporáneos. Los elementos ornamentales, los detalles elaborados y la búsqueda de expresión emocional todavía se encuentran en muchos edificios alrededor del mundo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luisa Torres y voy a hablar sobre la arquitectura en el romanticismo. Durante el periodo del romanticismo, en la arquitectura que se desarrolló aproximadamente entre los finales del siglo de 1701 a 1750 y de 1750 a 1900. Surgieron algunas obras trascendentales que se reflejaran las ideas, las emociones, la naturaleza en la época. Estas obras fueron evocar sentimientos, expresar la individualidad y crear una conexión con la naturaleza y lo histórico en esa época. Una de las obras fue la de Palacio de Westminster en Londres, Reino Unido, también conocido como el Houses of Parliament. Es un icono de edificio neogótico, construido por el arquitecto Sir Charles Barry y Augustus Pugin. Fue finalizada en la década de 1870 y es un ejemplo de destacado, ya que la arquitectura gótica revivalista es un estilo arquitectónico muy influyente durante el romanticismo. La otra obra es Ópera de París. Eso fue en París, Francia, que oficialmente llamada Palais Garnier. Fue diseñada por Charles Garnier
y se inauguró en 1875. Este majestuoso teatro es un ejemplo impresionante de la arquitectura Bauhaus, que combinaba elementos neobarrocos y neonarcisistas que eran populares en esa época. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kevin Espinosa. A mí me tocó el tema del romanticismo, precisamente de la arquitectura en el romanticismo. Bueno, para empezar, yo les voy a decir dos ejemplos. El primero que les voy a mencionar sobre el Palacio de Pena, construido en la década de 1830 por el rey Fernando II de Portugal en la colonia Sintra. Es un destacado ejemplo de la arquitectura romántica revivalística. El edificio combina elementos arquitectónicos medievales, islámicos y góticos, lo que le confiere un aspecto romántico y exótico. Bueno, el siguiente que les voy a mencionar es sobre el Café Royalty en Cádiz. Es un restaurante y cafetería inaugurado en 1912 y es la mayor representación de un local de arquitectura romántica en España. Fue restaurado en 2008 por la familia Serna Martín, quien adquirió el criterio historicista mezclando el estilo barroco, neoclásico, modernista y adoptando todas las características de la arquitectura y la decoración romántica. Bueno, eso ha sido mi parte de la exposición. Gracias por su atención.